Jueves. El dueño del jueves, y estamos viendo ahí por contrato si lo hacemos venir los viernes también, es mi amigo Juan Carlos Bartolota, que está aquí con nosotros. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día para bien? todos. Muy bien. Bueno, muy bien. Me alegro que estés bien. No lo haga enojar a Luis, por favor. después mándanos mensajes. Lo que me espera. Mañana Luis Grimaldi, por supuesto. Mañana, por supuesto que sí. Vamos a ver. El hashtag. Sí. Mira, lo único que Grimaldi tiene que tocar el timbre con los codos, porque el paquete de facturas, nos debe facturas hace como... Sí, pues yo trajiste 2 docenas. No, hoy trajiste 2 docenas, ya no quedó ninguna. Qué desgraciado. Qué bárbaro. Bueno. Querido Bartolota. Miran detrás de cámara, buscan la bolsa. Se la creció. Usted me dirá, ¿cómo estamos? Y estamos... traje un collage, si quiere, de fotos con una frase, ¿no? Exactamente. Que habla de una situación que se dio en los Estados Unidos ya hace 27 años. Se van a cumplir 27 años de estas frase que hizo o popularizó mundialmente Bill Clinton. Era la campaña ya por el 1992 por la presidencia de los Estados Unidos. Había un George Bush padre imbatible en las encuestas y en todos los datos, porque venía de hacer una primera presidencia muy buena, muy exitosa para los norteamericanos, y apareció esta frase. ¿Y por qué la trajimos acá? Bueno, no es la primera vez que no somos originales que esta frase se utiliza, pero tiene que ver con lo que está pasando en la Argentina, con las campañas electorales, lo que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerda que adelantamos aquí en su programa, Pablo, que tiene que ver con las encuestas y cómo está la situación del país? Horas después, a las pocas horas, los periodistas, algunos colegas que están muy cercanos al gobierno, el caso del colega Feynman, que dijo tener las encuestas que manejaba el gobierno, manejaba los mismos números que dábamos a conocer aquí, y que hablan de lo mal que está la campaña electoral para el gobierno nacional, ¿no? Y por eso elegimos este tema, esta frase de Bill Clinton que utilizó en la campaña del 92, porque el gobierno pareciera estar empecinado en hablar de otras cosas que no fuera la política, que no fuera la economía. Y habla de una política que pareciera ya estar incorporado en los argentinos. Le pasó a Alfonsín, le pasó a Carlos Menem, le pasó también al propio gobierno kirchnerista, que tienen logros en su gestión de gobierno, pero que después esos logros son incorporados por la gente como propio. Alfonsín, ¿se acuerda con la democracia se come, se educa, se viste, se cura? La gente incorporó la democracia como tal. El tema de la corrupción en la campaña, en lo que fue la campaña de Cambiemos y en esta gestión de gobierno, no es que sea un tema menor. Es un tema que ya está agotado para el votante, porque yo digo algo que pareciera duro. Algunos dicen, la ladera mata corrupción. Yo lo que digo es que con la panza vacía es muy difícil hablar de corrupción. Exactamente. Y es lo que está pasando en la República Argentina con la economía, con los datos de la economía cada vez son peores. Lamentablemente, nadie se puede regocijar con esto que nos está pasando. Vos estabas hablando de las tarifas en Tucumán, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Veíamos ayer los datos de cómo está cayendo la economía. Por ejemplo, se vendió, con relación al mismo mes del año pasado, un 60% de autos menos. Es decir, la industria automotriz, que es una de las industrias más fuertes de la República Argentina, está sufriendo duramente los embates de lo que está pasando con la economía. Y a esto sumar el dólar. Un dólar que pareciera desbocado, que el gobierno tampoco le encuentra. Ya cambiaron 3 presidentes del Banco Central y el problema con el dólar sigue estando latente. Entonces, es la economía estúpido, me nos pareció, no dirigida a nadie en particular, sino como una generalidad de lo que está pasando en la República Argentina, cuando se hablan de temas que a los argentinos, con, insisto, la panza vacía, les cuesta mucho poder entender. Está bien, la situación ayer, por ejemplo, con el dólar, tiene que ver con las economías emergentes, pasó en otros países del mundo lo que está pasando con el dólar, pero eso ya algún sector de la población en la República Argentina pareciera no interesarle demasiado. Está más preocupado por lo que va a pasar en el día a día, en el mes a mes, cómo van a pagar las cuentas. El argentino tiene una gran cultura de pagar sus cuentas, de pagar los impuestos. Contrariamente a lo que dice Marcos Peña, que lo dijo ayer en la presentación en el Senado, ¿no? Que dice, tenemos fama de malos pagadores. No, en todo caso los gobiernos tendrán fama de malos pagadores, pero en realidad a la gente le gusta pagar sus impuestos. A ver, no quiero decir le gusta, digo, es cumplidora, ¿no? Porque a nadie le gusta, ni acá ni en ningún lugar del mundo, ni del primer mundo le gusta pagar los impuestos. Claro. Claro. Pero
en realidad no hay un problema. Inclusive los datos de los últimos tiempos sí se han acentuado con el tema de la morosidad, pero tiene que ver con esta situación económica. Anteriormente, los primeros 2 años de gestión económica de este gobierno, que parecieron también eran complicados, no traían aparejado un tema de morosidad en los bancos, en las tarjetas de crédito, y ahora sí, ese dato se va acentuando. Por eso, nombramos a Feynman en su columna del día lunes. Él hablaba de la preocupación que existía en el gobierno, que está relacionado con este tema, Pablo, con el tema de la economía y no dar pie con bola con lo que se tiene que hacer. Las medidas del gobierno, los pedidos de esfuerzo que pide el presidente no se acompañan con medidas que de alguna manera temperen ese malestar que tiene la gente en materia económica, ¿no? Después hay otras gestiones que, por ejemplo, y esto también aparece en algunas encuestas, le dan bien al gobierno, no le dan mal. Por ejemplo, el tema de seguridad, con una ministra Bullrich, que uno puede coincidir o no con su lineamiento, en mi caso no lo hago, pero que tiene algún efecto en la sociedad y que la gente dice, bueno, están haciendo con la lucha con el narcotráfico, los datos no acompañan esta campaña que habla el gobierno, los datos reales, los datos duros que se manejan en torno a la pelea contra la delincuencia no son los que anuncia el gobierno, pero en la imagen general de la sociedad parece como un dato positivo de esta gestión de gobierno. Una figura como Elisa Carrió dentro, opinando de todo, digo, dentro del mismo partido gobernante, que en algún momento dijo que Patricia Bullrich era muy inocente porque ella no se daba cuenta que le ponían el mismo camión con secuestro de marihuana en varios operativos, digo. Sí. Entonces tampoco ayudan desde adentro. No, es cierto, porque en este momento, como también lo explicamos la semana pasada, hay como una discusión entre la política, digamos, lo que pasa también, no es novedoso ni es excluyente de este gobierno. Halcones y palomas, como se denominó en algún momento, en alguna situación, que tiene que ver con las posiciones más duras dentro de un gobierno y las más blandas, ¿no? Claro. Aquellas que obedecen a un sector, por ejemplo, un sector económico, que es el que está hoy privilegiando malamente las decisiones del gobierno, y un sector político que le dice tenemos que cambiar esto urgente porque si no las elecciones nos llevan puestos. No se vaya, quédese un ratito porque necesito seguir hablando con usted.